En la primavera de 1743, en la colonia británica de Virginia, nació Thomas Jefferson en una familia de plantadores acomodados. Su padre, Peter Jefferson, había acumulado tierras y posición social. Su madre, Jane Randolph, provenía de una de las familias más prominentes de Virginia. Desde su infancia, Thomas Jefferson estuvo rodeado por el sistema de esclavitud que definía la economía, la sociedad y la cultura del sur colonial. Las plantaciones de tabaco dependían enteramente del trabajo forzado de africanos y afrodescendientes esclavizados. Este sistema no era marginal ni vergonzoso en la Virginia del siglo XVIII. Era el fundamento mismo de la riqueza, el poder político y el orden social. Jefferson recibió una educación privilegiada. Estudió en el College of William and Mary, donde se formó en los clásicos, la filosofía ilustrada, las ciencias naturales y el derecho. Leyó a John Locke, a Montesquieu, a los filósofos escoceses de la Ilustración. Se convirtió en abogado, en plantador, en arquitecto autodidacta, en científico aficionado. Era un hombre del iluminismo, profundamente interesado en la razón, el progreso, los derechos naturales y la libertad humana. Esta formación intelectual marcaría su obra política más famosa. En 1776, a los 33 años, Jefferson redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El documento afirmaba verdades que consideraba evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras resonaron a través de los siglos como uno de los textos fundacionales de la democracia moderna y de la idea de los derechos humanos universales. Jefferson se convirtió en símbolo de la libertad, en pensador de la República, en padre fundador de una nación que se proclamaba a sí misma como experimento único en la historia. Una república basada en el consentimiento de los gobernados y en la soberanía popular. Su carrera política fue extraordinaria. Fue gobernador de Virginia durante la Guerra de Independencia, aunque su mandato estuvo marcado por dificultades y críticas. Luego, sirvió como embajador en Francia entre 1785 y 1789, donde vivió los años previos a la Revolución Francesa y se empapó aún más de las ideas liberales europeas. Regresó a Estados Unidos para ser el primer secretario de Estado bajo la presidencia de George Washington, luego vicepresidente bajo John Adams y finalmente tercer presidente de Estados Unidos, sirviendo 2 mandatos entre 1801 y 1809. Como presidente, Jefferson llevó a cabo la compra de Luisiana en 1803, duplicando el territorio de Wilmington, Estados Unidos, y asegurando el control estadounidense sobre el río Mississippi y el puerto de Nueva Orleans. Envió la expedición de Lewis y Clark para explorar los nuevos territorios del oeste. Intentó mantener a Estados Unidos neutral en las guerras napoleónicas que devastaban Europa. Promovió una visión de Estados Unidos como república agraria, desconfiando del poder industrial y financiero concentrado en las ciudades. Defendió la educación pública y fundó la Universidad de Virginia, que diseñó personalmente en sus últimos años. Jefferson era también escritor prolífico. Sus Notes on the State of Virginia, Notas sobre el Estado de Virginia, publicadas en 1785, son un texto fundacional de la ciencia y la cultura estadounidenses. En ellas, describió la geografía, la flora, la fauna, la población y las instituciones de Virginia. Especuló sobre la historia natural, la arqueología y la etnografía. Y también contradictoriamente escribió pasajes que reflejaban prejuicios raciales profundamente arraigados. Esta es la imagen pública que Jefferson proyectó y que la historia recordó durante generaciones. El filósofo estadista, el arquitecto de la libertad americana.
el apóstol de Mindus, la democracia jeffersoniana, el hombre del iluminismo que llevó las ideas más avanzadas de su época al corazón de la nueva república. Monticello, su plantación en Virginia, fue diseñada por él mismo como una obra maestra neoclásica, un templo de la razón y el buen gusto. Sus visitantes lo encontraban conversador, encantador, brillante. Era viudo desde 1782, cuando su esposa Martha Wales Skelton Jefferson murió tras complicaciones del parto. Jefferson prometió en su lecho de muerte no volver a casarse, y cumplió su promesa. Pero bajo esta imagen pública existía una realidad profundamente contradictoria. Jefferson, el autor de las palabras «Todos los hombres son creados iguales», era dueño de cientos de seres humanos esclavizados. A lo largo de su vida, más de 600 personas fueron propiedad de Thomas Jefferson. Heredó esclavos, compró esclavos, vendió esclavos, persiguió a esclavos fugitivos. Su plantación, su estilo de vida, su posición social, su capacidad de dedicarse a la política y al pensamiento dependían enteramente del trabajo no remunerado y forzado de hombres, mujeres y niños africanos y afrodescendientes. Virginia, en el siglo XVIII, era una sociedad de castas raciales. La ley definía a las personas esclavizadas como propiedad mueble, como bienes que podían comprarse, venderse, heredarse, hipotecarse. Los códigos de esclavos de Virginia eran severos y detallados. Prohibían a las personas esclavizadas aprender a leer y escribir. Les prohibían reunirse sin supervisión blanca. Les prohibían testificar en juicios contra blancos, les prohibían poseer armas, viajar sin pases escritos, comerciar libremente. El castigo físico era legal y rutinario. La violación de una mujer esclavizada por su amo no era considerada crimen, porque ella no tenía capacidad legal de consentir ni de negar su cuerpo. Los hijos de mujeres esclavizadas nacían esclavos, independientemente de quién fuera el padre. Esta era la ley de Partus Sequitur Ventrem, establecida en Virginia en 1662. El estatus seguía al vientre materno. Este sistema legal creaba una estructura de poder absoluto. Un hombre blanco propietario de esclavos tenía control total sobre las vidas de las personas que poseía. Podía trabajarlos hasta el agotamiento, separarlos de sus familias, venderlos a compradores lejanos, castigarlos físicamente a su discreción, y podía, sin consecuencia legal ni social significativa, acceder sexualmente a las mujeres que poseía. No había recurso legal para ellas, no había protección, no había manera de decir no cuando el que preguntaba era el que tenía poder total sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre si verías mañana a tus hijos, sobre si comerías o sufrirías castigo físico. La esclavitud en Virginia no era solo una relación económica, era una relación de dominación total que abarcaba todos los aspectos de la vida humana: el cuerpo, el trabajo, la familia, la sexualidad, la descendencia, el futuro. Y en el corazón de Monticello, la plantación ilustrada de Thomas Jefferson, esta realidad operaba cada día. Jefferson escribió sobre la esclavitud con ambivalencia. En un borrador temprano de la Declaración de Independencia, incluyó un pasaje condenando el comercio de esclavos, pero el Congreso Continental lo eliminó por objeciones de delegados sureños y algunos norteños involucrados en el tráfico de esclavos. En sus Notes on the State of Virginia, Jefferson expresó su opinión de que la esclavitud era moralmente peligrosa y políticamente insostenible a largo plazo. Escribió: «Tiemblo por mi país cuando reflexiono que Dios es justo, que su justicia no puede dormir para siempre». Reconocía que la esclavitud corrompía tanto a esclavizadores como a esclavizados, que criaba despotismo en los niños blancos que crecían viendo la dominación absoluta ejercida por sus padres. Pero Jefferson nunca tomó
medidas significativas para desmantelar la esclavitud o liberar a las personas que poseía. Propuso planes de emancipación gradual combinados con deportación de los libertos fuera de Estados Unidos, porque creía que negros y blancos no podían vivir juntos en igualdad. Sus propuestas nunca se implementaron. Como presidente, firmó la ley que prohibía la importación de esclavos africanos a partir de 1808, pero esto no liberó a ninguna persona ya esclavizada ni cuestionó la institución en sí. En su vida privada, solo liberó a 7 personas de las 600 que poseyó. 2 fueron liberadas durante su vida, 5 en su testamento. Todos ellos eran miembros de la familia Hemings. El resto de las personas esclavizadas en Monticello fueron vendidas tras su muerte para pagar las enormes deudas que dejó. Esta era la contradicción de Thomas Jefferson, el filósofo de la libertad que vivía de la esclavitud, el autor de verdades universales que negaba la humanidad plena de los africanos, el hombre que escribió sobre igualdad mientras ejercía poder absoluto sobre cientos de vidas. Y en ningún lugar esta contradicción se manifestó de manera más íntima y más brutal que en su relación de décadas con Sally Hemings, el sistema que Jefferson defendía intelectualmente mientras se beneficiaba de él materialmente, creaba las condiciones para el abuso estructural. La esclavitud no era solo trabajo forzado, era dominio total. Incluía el dominio sexual. Las mujeres esclavizadas en 1960, el sur estadounidense vivían bajo la amenaza constante de violencia sexual por parte de los hombres blancos que las poseían o que tenían acceso a ellas. Este abuso era tan común que era raramente discutido públicamente, pero todos en el sur lo conocían. Los visitantes extranjeros lo comentaban con horror. Las propias mujeres blancas del sur a veces lo reconocían en diarios y cartas privadas, aunque más frecuentemente dirigían su ira hacia las mujeres esclavizadas que hacia sus esposos, padres y hermanos que las violaban. Mary Chesnut, una mujer blanca sureña que escribió un famoso diario durante la Guerra Civil, observó con amargura: Dios nos perdone, pero nuestra gente es como los patriarcas de antaño. Nuestros hombres viven rodeados de mulatos que son sus propios hijos. Cualquier señora está lista para contarte quién es el padre de todos los niños mulatos en la casa de todos, menos en la suya propia. Esas, parece, se sumergen en la ceguera del avestruz. Esta era la realidad del sur esclavista. Una hipocresía sexual masiva en la que los hombres blancos ejercían privilegio sexual absoluto sobre las mujeres esclavizadas, produciendo generaciones de niños de ascendencia mixta que permanecían esclavizados mientras que la sociedad blanca pretendía públicamente que esto no ocurría. Y Thomas Jefferson, el filósofo, el presidente, el símbolo de la libertad estadounidense, no era excepción a este patrón. Era, de hecho, uno de sus ejemplos más prominentes. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. Sally Hemings nació en 1773 en la plantación de John Wales, en Charles City County, Virginia. Su madre era Elizabeth Betty Hemings, una mujer esclavizada que era, según los registros y testimonios posteriores, hija de un capitán de barco inglés y una mujer africana esclavizada. Betty Hemings era propiedad de John Wales, un abogado, plantador y comerciante de esclavos próspero, que era también el padre de Martha Wales, la esposa de Thomas Jefferson. Tras la muerte de su esposa, John Wales tomó a Betty Hemings como concubina. Esto era práctica común entre los hombres blancos esclavistas, aunque raramente se hablaba de ello públicamente. Betty Hemings tuvo 6 hijos con John Wales: Robert, James, Tenia, Krita, Peter y Sally.
Esto significaba que Sally Hemings era medio hermana de Martha Wales Jefferson, la esposa de Thomas Jefferson. Eran hermanas por parte de padre, aunque separadas por un abismo legal y racial absoluto. Una era blanca, libre, esposa de un futuro presidente. La otra era considerada negra según las leyes de Virginia, por su ascendencia materna africana. Era propiedad, era esclava. Cuando John Wales murió en 1773, Thomas Jefferson heredó a Betty Hemings y a sus hijos como parte de la dote de su esposa Martha. La familia Hemings fue llevada a Monticello. Sally tenía apenas unos meses de edad. Creció en Monticello, trabajando desde niña en la casa grande, no en los campos de tabaco. La familia Hemings ocupaba una posición privilegiada dentro de la jerarquía de la esclavitud en Monticello. Eran trabajadores domésticos, artesanos, cocineros. James Hemings, hermano de Sally, fue llevado por Jefferson a Francia y entrenado como chef profesional en cocina francesa. Pero ningún privilegio relativo cambiaba el hecho fundamental. Eran propiedad de Thomas Jefferson. No tenían libertad legal, no tenían derechos, no podían irse, no podían negarse a ningún requerimiento de su amo. Martha Wales Jefferson murió en septiembre de 1782, a los 33 años, tras el nacimiento de su sexta hija. Jefferson quedó devastado. Se encerró en su habitación durante semanas, según relatos de su hija mayor. Prometió a su esposa moribunda que nunca se volvería a casar, y cumplió esa promesa hasta su muerte 44 años después. Pero no vivió célibe. En 1784, Jefferson fue nombrado ministro plenipotenciario en Francia, uniéndose a Benjamin Franklin y John Adams en París para negociar tratados comerciales para la nueva nación. Llevó consigo a su hija mayor, Martha, llamada Patsy, y a James Hemings, a quien quería entrenar en cocina francesa. En 1787, decidió que su hija menor, María, llamada Polly, de 9 años, debía viajar desde Virginia para unirse a él en París. Para acompañar a la niña en el viaje transatlántico, Jefferson solicitó que enviaran a una mujer esclavizada, madura y experimentada. En cambio, su cuñado en Virginia envió a Sally Hemings, que tenía entonces 14 años. Sally Hemings llegó a París en el verano de 1787. Hay pocos registros directos de su apariencia, pero los que existen la describen como muy blanca o casi blanca debido a su ascendencia mixta. Un hijo de un vecino de Jefferson en París recordó décadas después que era muy hermosa y que tenía pelo largo y lacio que le caía por la espalda. El hijo de Sally Hemings, Madison Hemings, declaró en 1873 que su madre era muy clara y que su abuela Betty Hemings era hija de un capitán inglés y una esclava africana. Francia presentaba una situación legal compleja para Sally Hemings. Bajo la ley francesa de esa época, la esclavitud no estaba permitida en suelo francés. Técnicamente, Sally Hemings era libre mientras estuviera en Francia. Podría haber buscado su libertad, podría haberse negado a regresar a Virginia. Había una comunidad de africanos y afrodescendientes libres en 1900 París. Pero Sally Hemings tenía 14 años, estaba en un país extranjero cuyo idioma apenas hablaba, no tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía familia excepto su hermano James, que también estaba al servicio de Jefferson, y estaba bajo el control y la influencia del único hombre que había conocido como su amo desde la infancia. En París, Jefferson vivía en el Hotel de Langeac, una residencia elegante en los Champs-Élysées. Vivía como correspondía a un diplomático de una república nueva, entreteniendo, asistiendo a salones, comprando libros, arte, muebles, vino. Sally Hemings trabajaba en la casa, cuidando a la joven Polly y realizando tareas domésticas.
Y en algún momento, entre 1787 y 1789, cuando ella tenía entre 14 y 16 años y él 44 a 46, Thomas Jefferson comenzó una relación sexual con Sally Hemings. Es necesario detenerse aquí y ser completamente claro sobre la naturaleza de esta relación. No fue una historia de amor. No fue una relación consensual entre adultos iguales. Fue la consecuencia inevitable de un sistema de poder absoluto que negaba a las mujeres esclavizadas la capacidad de consentir. Sally Hemings no podía decir no a Thomas Jefferson de manera significativa. Él era su amo legal. Controlaba su vida, su trabajo, su presente y su futuro. Controlaba si vería a su familia nuevamente. Controlaba si sufriría castigo o disfrutaría de privilegio relativo. Ella tenía 14 años. Él tenía 44. Ella era su propiedad. Él era uno de los hombres más poderosos de su país. El concepto de consentimiento solo tiene significado cuando existe la posibilidad real de negarse sin consecuencias catastróficas. Una mujer esclavizada no tenía esa posibilidad. No había autoridad a la que pudiera acudir. No había ley que la protegiera. No había refugio al que pudiera escapar. Cualquier relación sexual entre un esclavista y una mujer esclavizada era, por definición, violación, porque ocurría en un contexto de coacción total. Esto no es una interpretación moderna impuesta anacrónicamente al pasado. Esto era comprendido por observadores contemporáneos que eran capaces de ver más allá de los prejuicios de su época. Los abolicionistas del siglo XIX lo señalaron repetidamente. La esclavitud convertía a las mujeres en víctimas indefensas de abuso sexual. Según el testimonio posterior de Madison Hemings, Jefferson prometió a Sally Hemings en París privilegios extraordinarios y la promesa de liberar a cualquier hijo que tuviera con él cuando alcanzaran la edad de 21 años. Si ella regresaba a Virginia con él. Es imposible verificar este relato completamente, pero es consistente con lo que sabemos que Jefferson posteriormente hizo. Todos los hijos sobrevivientes de Sally Hemings fueron eventualmente liberados, 4 de ellos en el testamento de Jefferson al cumplir 21 años, y 2 permitidos de facto a irse de Monticello mientras Jefferson aún vivía. Sally Hemings regresó a Virginia con Jefferson en 1789. No utilizó su libertad legal en Francia para quedarse. No tenía a dónde ir, no tenía medios de subsistencia, no tenía red de apoyo. Su hermano James Hemings, que sí había desarrollado habilidades profesionales como chef, permaneció varios años más con Jefferson antes de negociar su propia libertad. Sally Hemings tenía 16 años y regresaba al lugar donde era legalmente una cosa, no una persona. Entre aproximadamente 1790 y 1808, Sally Hemings dio a luz al menos 6 hijos. Los registros son incompletos, pero los nombres que conocemos son Harriet, nacida en 1795, murió en infancia. Una hija sin nombre, nacida en 1799, murió en infancia. Beverly, nacido en 1798. Harriet, nacida en 1801. Madison, nacido en 1805. Y Eston, nacido en 1808. Todos estos nacimientos coinciden con periodos en los que Thomas Jefferson estuvo en Monticello, algo que puede verificarse exhaustivamente porque Jefferson mantenía registros meticulosos de sus movimientos. No hay ningún nacimiento de Sally Hemings que ocurriera cuando Jefferson había estado ausente de Monticello durante los 9 meses previos. Los documentos de la plantación de Jefferson muestran que Sally Hemings recibió un trato diferente al de otras mujeres esclavizadas. No trabajaba en los campos, sus cargas de trabajo doméstico eran ligeras. Sus hijos recibieron entrenamiento en oficios valiosos en lugar de ser enviados a trabajo de campo. Beverly aprendió carpintería. Madison aprendió carpintería y violín. Harriet
Aprendió costura y tejido fino. Esto era inusual. Sugiere que estos niños estaban siendo preparados para la libertad, algo que Jefferson normalmente no hacía por los hijos de las personas que esclavizaba. Los 4 hijos de Sally Hemings, que sobrevivieron hasta la adultez, eran descritos consistentemente como de apariencia muy clara, tanto que podían pasar por blancos en la sociedad estadounidense. Esto era consistente con su ascendencia: 3/4 europeos, 1/4 africano. Harriet y Beverly fueron permitidos por Jefferson de irse tranquilamente de Monticello en la década de 1820, cuando tenían 21 años. No fueron formalmente liberados, simplemente se fueron y Jefferson fingió no notarlo. Ambos se establecieron en Washington, D.C. y vivieron el resto de sus vidas como personas blancas, cortando contacto con su familia para mantener este estatus. Madison y Easton fueron formalmente liberados en el testamento de Jefferson en 1826. Madison permaneció en Virginia y vivió como persona negra. Easton eventualmente se mudó a Wisconsin y también vivió como persona blanca. La vida de Sally Hemings en Monticello era profundamente anómala. Era propiedad de Jefferson, pero tenía una relación sexual continua con él. Era medio hermana de su difunta esposa, haciendo sus hijos nietos de John Wales y sobrinos de Martha Jefferson. Era madre de los hijos del hombre que la poseía legalmente. No tenía libertad, pero tenía privilegio relativo. No tenía derechos legales, pero sus hijos eventualmente fueron liberados. Estaba atrapada en un espacio imposible entre esclavitud absoluta y favoritismo que nunca llegaba a ser libertad. Es importante comprender que nada de esto hacía la situación menos abusiva o menos coercitiva. El privilegio relativo no es libertad. El trato suave no es consentimiento. Una jaula más cómoda sigue siendo una jaula. Sally Hemings no tenía la opción de irse. No tenía la opción de negarse a Jefferson. No tenía protección legal. No tenía voz en cómo se levantarían sus hijos o si permanecerían con ella. Durante décadas estuvo a disposición sexual de un hombre que podía, en cualquier momento, venderla o vender a sus hijos, separarla de su familia, castigarla si le disgustaba. El hecho de que no ejerciera estas opciones de la manera más brutal posible no cambia el hecho de que tenía el poder de hacerlo. Esta relación produjo 6 embarazos documentados a lo largo de aproximadamente 18 años. Cada embarazo era el resultado de una relación sexual que no podía ser genuinamente consensual dada la disparidad masiva de poder. Cada hijo nacía en esclavitud, propiedad de su propio padre, sin derechos legales, sin estatus, sin futuro garantizado excepto lo que su amo padre decidiera conceder. Y durante todo este tiempo, Jefferson continuó su carrera pública como defensor de la libertad republicana, como padre fundador, como presidente de Estados Unidos. En Monticello esta situación era un secreto abierto. Los otros esclavizados sabían, los capataces blancos sabían, los visitantes atentos podían darse cuenta, los hijos blancos de Jefferson, de su matrimonio con Martha, sabían o sospechaban, aunque nunca lo reconocieron públicamente durante la vida de su padre. La hija mayor de Jefferson, Martha Randolph, negó furiosamente los rumores durante toda su vida, pero su negación misma sugiere que sabía que había algo que negar. Los niños en Monticello, tanto esclavizados como libres, crecieron viendo esta dinámica. Veían a Sally Hemings viviendo en la casa grande, veían a sus hijos recibiendo entrenamiento especial, veían el trato diferente. Algunos de los hijos de Martha Randolph jugaban con los hijos de Sally Hemings cuando eran pequeños, antes de que las divisiones raciales y de clase se volvieran demasiado rígidas. Un nieto de Jefferson más tarde recordó con
Incomodidad que había un esclavo en Monticello que se parecía muchísimo a Jefferson, algo que él y otros niños blancos notaban, pero sobre lo cual los adultos no hablaban. Esta era la realidad privada detrás de la imagen pública. El autor de la Declaración de Independencia tenía hijos con una mujer la que legalmente poseía, una mujer que era medio hermana de su difunta esposa, una mujer que no tenía opción significativa de negarse a él. Esta realidad encarnaba todas las hipocresías del sur esclavista. La sexualidad interracial que existía por todas partes pero se negaba. Los hijos esclavizados de hombres blancos poderosos. La violencia sexual estructural que la ley hacía invisible. La negación masiva que permitía que la sociedad blanca funcione mientras cometía crímenes contra la humanidad a diario. Y durante décadas, esta realidad fue suprimida, negada, minimizada por historiadores, biógrafos y descendientes blancos de Jefferson, que no podían o no querían reconocer que su héroe había ejercido poder sexual absoluto sobre una mujer esclavizada que era, además, la medio hermana de su esposa. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. La historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings no fue siempre secreta, pero fue sistemáticamente suprimida durante casi 2 siglos. El patrón de negación comenzó durante la vida de Jefferson y continuó mucho después de su muerte, perpetuado por sus descendientes blancos, por biógrafos reverentes, por historiadores que no querían ensuciar la reputación del padre fundador y por una cultura que se negaba a confrontar las realidades sexuales brutales de la esclavitud. La primera aparición pública de estos rumores ocurrió en 1802, cuando Jefferson era presidente en su primer mandato. James Thomson Callender, un periodista escocés-americano que había apoyado previamente a Jefferson, pero que ahora se sentía traicionado porque Jefferson no le había dado un puesto en su administración, publicó una serie de artículos en el Richmond Recorder. En septiembre de 1802, Callender escribió: «Es bien sabido que el hombre a quien encantaría ser presidente de los Estados Unidos mantiene, y durante muchos años ha mantenido, como su concubina, a una de sus propias esclavas. Su nombre es Sally. El nombre de su hijo mayor es Tom. Sus rasgos, dicen, son muy parecidos a los del presidente». Los artículos de Callender causaron sensación. Los periódicos federalistas, enemigos políticos de Jefferson, reprodujeron y amplificaron las acusaciones. Aparecieron poemas satíricos y canciones. Los adversarios de Jefferson utilizaron el asunto para atacar su carácter moral y su hipocresía. Pero es crucial entender que Callender no estaba motivado por oposición a la esclavitud o por compasión hacia Sally Hemings. Al contrario, sus artículos estaban llenos de lenguaje racista y despectivo. Presentaba la relación como escandalosa precisamente porque involucraba a una mujer negra, reforzando los prejuicios raciales de la época en lugar de desafiarlos. Jefferson nunca respondió públicamente a las acusaciones de Callender. Mantuvo un silencio absoluto sobre el tema en sus escritos públicos y en su correspondencia oficial. Esta fue su estrategia consistente con todos los ataques personales: ignorarlos públicamente, esperar que pasaran. Y en gran medida funcionó. Tras el revuelo inicial, el escándalo se desvaneció del discurso público nacional. Los periódicos dejaron de mencionarlo. Los enemigos políticos de Jefferson encontraron otras líneas de ataque. Durante el resto de su presidencia y el resto de su vida, el asunto raramente se discutía en foros públicos nacionales, pero localmente en Virginia, en los círculos que conocían a Jefferson y a Monticello, el conocimiento persistía. Era un secreto abierto entre la clase plantadora. Los vecinos sabían,
Los visitantes observadores notaban: las personas esclavizadas en Monticello y en plantaciones cercanas sabían con certeza, pero nadie hablaba públicamente. El Código Social del Sur prohibía que los blancos respetables discutieran públicamente las relaciones sexuales interraciales, aunque todos sabían que ocurrían constantemente. Después de la muerte de Mrs. Jefferson en 1826, la familia Hemings se dispersó. Como se mencionó antes, Beverly y Harriet Hemings dejaron Monticello antes de la muerte de Jefferson y desaparecieron en la sociedad blanca. Madison y Eston Hemings fueron liberados por el testamento de Jefferson. Su madre, Sally Hemings, no fue formalmente liberada en el testamento de Jefferson, un hecho que en sí mismo es revelador de su falta de consideración legal hasta por el padre de sus hijos. Pero la hija de Jefferson, Martha Randolph, permitió que Sally viviera en libertad de facto en Charlottesville con sus hijos Madison y Eston. Sally Hemings murió en 1835, alrededor de los 62 años, y está enterrada en un cementerio no marcado en algún lugar de Charlottesville. Durante décadas después de la muerte de Jefferson, su reputación como padre fundador solo creció. Los biógrafos escribieron hagiografías reverentes. Se construyó el memorial de Jefferson en Washington, D.C. Se le representó en monumentos, en moneda, en libros de historia como un sabio, un filósofo, un demócrata, un hombre del iluminismo. Su propiedad de esclavos era mencionada, pero minimizada como algo típico de su época. Sus palabras sobre libertad eran citadas constantemente. Su contradictoria relación con la esclavitud era presentada como una tragedia personal, como una debilidad comprensible, nunca como lo que era: la participación activa en un sistema de opresión masiva y violencia estructural. En cuanto a Sally Hemings, simplemente desapareció de la narrativa histórica. Los biógrafos del siglo XIX y principios del XX que mencionaban los cargos de Callender los descartaban como calumnias políticas sin fundamento. Cuando se mencionaba a Sally Hemings, en absoluto, era brevemente como objeto de un escándalo infundado. No era tratada como persona real con vida propia, con experiencia propia. Ciertamente no era presentada como madre de los hijos de Jefferson. Esta supresión fue deliberada y sistemática. Los descendientes blancos de Jefferson, particularmente aquellos que residían en Monticello después de su muerte, negaron rotundamente cualquier relación entre Jefferson y Hemings. La versión familiar oficial era que los rumores eran completamente falsos, inventados por enemigos políticos. Cuando se les presionaba sobre la similitud física notable entre Jefferson y los hijos de Sally Hemings, los descendientes blancos ofrecían una explicación alternativa. Sugirieron que Peter Carr o Samuel Carr, sobrinos de Jefferson que vivieron cerca de Monticello, eran los verdaderos padres de los hijos de Hemings. Esta explicación alternativa fue promovida vigorosamente por la familia Jefferson durante generaciones. Era superficialmente plausible. Peter y Samuel Carr eran jóvenes, visitaban Monticello con frecuencia y estaba dentro del carácter de los hombres jóvenes del sur tener relaciones sexuales con mujeres esclavizadas. Pero la explicación tenía problemas serios. No explicaba por qué Jefferson liberó a los hijos de Hemings, pero a ninguno de sus otros esclavos. No explicaba el tratamiento especial que la familia Hemings recibió. No explicaba por qué todas las concepciones coincidían perfectamente con la presencia de Jefferson en Monticello. Y más significativamente, la explicación de los Carr fue eventualmente contradicha por los propios Carr. En una carta privada de 1858, un miembro de la familia Carr admitió que Peter y Samuel negaban ser padres de los hijos de Hemings. Pero los descendientes de Jefferson ignoraron estas incongruencias.
Henry S. Randall, un biógrafo reverente de Jefferson, que publicó una biografía en 3 volúmenes en 1858, fue informado directamente por el nieto de Jefferson, Thomas Jefferson Randolph, de que los hermanos Carr eran los padres. Randall aceptó esta explicación sin cuestionamiento crítico y la incluyó en su biografía, dándole el peso de su autoridad académica. Esta versión se convirtió en la narrativa oficial aceptada por la mayoría de los historiadores durante el siguiente siglo. Mientras tanto, la otra parte de la historia, la narrada por los descendientes de Sally Hemings, fue completamente ignorada. En 1873, un periódico de Ohio publicó una entrevista extraordinaria con Madison Hemings, entonces de 68 años. En la entrevista, Madison identificó explícitamente a Thomas Jefferson como su padre y proporcionó detalles sobre la relación entre su madre y Jefferson. Dijo que su madre le había contado que la relación comenzó en 1900, Francia, que Jefferson había prometido liberar a sus hijos, que ella era medio hermana de Martha Jefferson. La entrevista fue clara, detallada y consistente con la documentación disponible. 3 años después, en 1876, otro periódico publicó una entrevista con Israel Jefferson, un hombre anteriormente esclavizado en Monticello, que corroboraba la relación entre Thomas Jefferson y Sally Hemings. Israel Jefferson dijo que era conocimiento general entre los siervos de Monticello, que Jefferson era el padre de los hijos de Sally Hemings. Estos testimonios de primera mano de las personas que habían vivido en Monticello, que habían observado la relación directamente o que habían escuchado los relatos de su propia madre, fueron ignorados por los historiadores académicos. Se consideraban poco confiables. Se asumía que las personas negras no eran testigos creíbles de su propia experiencia. Se descartaban como producto de confusión, malentendido o motivación política. El contraste es sorprendente. El testimonio de un nieto blanco de Jefferson, Thomas Jefferson Randolph, que exoneraba a Jefferson, era aceptado sin cuestionamiento. El testimonio de un hijo mulato de Jefferson, Madison Hemings, que lo señalaba, era descartado como no confiable. Este doble estándar era racismo puro. Reflejaba la suposición profunda de que las voces negras no contaban, que la experiencia negra no era historia real, que solo las narrativas blancas eran dignas de creencia y respeto académico. Y así, durante más de un siglo, la versión oficial de la historia fue la proporcionada por los descendientes blancos de Jefferson, una versión que negaba completamente la relación con Sally Hemings. Esta supresión histórica tuvo consecuencias humanas reales. Los descendientes de Sally Hemings llevaron consigo la historia familiar de su ascendencia, pero esa historia fue oficialmente rechazada. No podían reclamar su herencia Jefferson, no eran reconocidos por la familia blanca. Su historia era tratada como falsa, como fantasía, como invención autoengrandecedora. Esta fue otra forma de violencia, la negación de su propia identidad, la negación de su historia familiar, la negación de su derecho a saber y a declarar quién era su ancestro. La supresión también reveló algo fundamental sobre cómo Estados Unidos construyó su narrativa nacional. Thomas Jefferson era demasiado importante como símbolo. Era demasiado central a la narrativa de libertad americana, a la idea de Estados Unidos como experimento democrático. Reconocer que había esclavizado y embarazado repetidamente a la medio hermana esclavizada de su esposa, comenzando cuando ella tenía 14 años, habría complicado esa narrativa de manera intolerable. Habría obligado a los estadounidenses a confrontar las contradicciones brutales en el corazón de su historia nacional. Era más fácil negar, minimizar, descartar las pruebas. Fue solo en la segunda mitad del siglo XX que esta narrativa comenzó a resquebrajarse.
movimiento de derechos civiles cambió las conversaciones sobre raza en Estados Unidos. Los historiadores comenzaron a examinar la esclavitud con más honestidad. La historia social y la historia desde abajo empezaron a tomar en serio las experiencias de personas previamente marginadas. En 1968, el historiador Winthrop Jordan publicó White over Black, que discutía seriamente las acusaciones sobre Jefferson y Hemings. En 1974, el historiador Fawn Brody publicó Thomas Jefferson, An Intimate History, que argumentaba que la relación con Hemings era real y había sido prolongada. El libro de Brody fue controvertido. Muchos historiadores establecidos lo atacaron como especulativo, sensacionalista, metodológicamente débil, pero abrió la puerta a una reevaluación seria. Durante las décadas de 1980 y 1990, más evidencia se acumuló. La historiadora Annette Gordon Reed, descendiente ella misma de esclavos y primera académica negra en examinar el caso exhaustivamente, publicó en 1997 Thomas Jefferson and Sally Hemings, An American Controversy. Gordon Reed meticulosamente desmontó las objeciones a la relación, mostró los prejuicios en los trabajos históricos previos y demostró que la evidencia documental y testimonial apoyaba abrumadoramente la versión de Madison Hemings, pero la prueba definitiva vino de la ciencia. En 1998, la revista Nature publicó un estudio de ADN conducido por el Dr. Eugene Foster, que comparó el ADN del cromosoma Y de descendientes masculinos de Thomas Jefferson con descendientes masculinos de Sally Hemings. El estudio mostró una coincidencia entre el linaje Jefferson y el linaje de Eston Hemings, el hijo más joven de Sally. Dado el momento de la concepción de Eston, las alternativas históricas eran extremadamente limitadas. Thomas Jefferson era, con mucho, el candidato más probable. Los resultados no probaban absolutamente la paternidad de Jefferson. El ADN Y es compartido por todos los varones en una línea paterna, y Jefferson tenía hermanos y primos varones, pero en combinación con toda la otra evidencia histórica, documental y testimonial, la conclusión era virtualmente ineludible. En noviembre de 1998, la Fundación Thomas Jefferson, que administra Monticello, encargó un informe a un comité de investigación. En enero de 2000, el comité concluyó que Thomas Jefferson era muy probablemente el padre de todos los hijos de Sally Hemings. Esta fue una admisión extraordinaria. Una de las instituciones históricas más prestigiosas de Estados Unidos finalmente reconocía oficialmente lo que los descendientes de Sally Hemings habían dicho durante 127 años, desde la entrevista de Madison Hemings en 1873. Pero incluso después de esto, algunos descendientes blancos de Jefferson y algunos historiadores continuaron negando o minimizando la relación. Una minoría en el Comité de Investigación de Monticello emitió un informe disidente argumentando que la paternidad no estaba probada. Algunos argumentan aún que aunque Jefferson probablemente tuvo algunos hijos con Hemings, no necesariamente todos. Otros sugieren que quizás fue una relación más consensual de lo que implica la mayoría de los relatos. Una sugerencia que ignora completamente las realidades estructurales de poder en la esclavitud. Esta negación persistente muestra lo difícil que es para una sociedad confrontar las partes oscuras de su historia. Revelar completamente la relación de Jefferson con Hemings requiere aceptar verdades incómodas. Que un padre fundador ejerció dominio sexual sobre una mujer que no tenía libertad de negarse. Que este dominio duró décadas y produjo al menos 6 embarazos. Que la mujer en cuestión era la medio hermana esclavizada de su esposa. Que Jefferson nunca reconoció a sus hijos públicamente ni les dio su apellido.
que mantuvo su propiedad sobre ellos hasta que alcanzaron la edad adulta o hasta su muerte, que vivió una mentira masiva, proclamando libertad en público mientras negaba libertad absoluta en privado a la mujer con la que compartía su vida íntima y a sus propios hijos. El silencio histórico sobre Sally Hemings y sus hijos fue una forma de violencia continuada. No solo fueron esclavizados en vida, fueron borrados después de la muerte. Su historia fue negada, su experiencia fue minimizada, su humanidad fue negada nuevamente por generaciones de historiadores que no podían tolerar la verdad de lo que había ocurrido. Y esta negación permitió que Estados Unidos mantuviera una narrativa confortable sobre sus orígenes, una narrativa de libertad e igualdad que evitaba confrontar cómo esos ideales coexistieron con opresión masiva y violencia sexual sistemática. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. El reconocimiento de la relación entre Thomas Jefferson y Sally Hemings ha transformado nuestra comprensión de la historia estadounidense temprana, no porque agregue nueva información sobre la esclavitud en abstracto. Los historiadores siempre han sabido que los esclavistas blancos abusaban sexualmente de mujeres esclavizadas, sino porque ubica esta realidad brutal en el centro mismo de la fundación nacional, en la vida del hombre que escribió «Todos los hombres son creados iguales». En 2018, 2 siglos después de que Sally Hemings diera a luz a su último hijo, Monticello inauguró una nueva exhibición que por primera vez contaba su historia con seriedad y detalle. Se restauró la habitación donde se cree que vivió, adyacente a los propios aposentos de Jefferson. Se instalaron paneles explicando su vida, su relación con Jefferson, el destino de sus hijos. Se incluyeron referencias a los testimonios de Madison Hemings e Israel Jefferson. Por primera vez, los cientos de miles de visitantes anuales a Monticello escucharon el nombre de Sally Hemings como algo más que una nota al pie. La escucharon como una persona cuya vida y experiencia eran centrales a la historia del lugar. Esta tardía inclusión ha sido controvertida. Algunos visitantes se quejan de que politiza la historia de Monticello o que mancha el legado de Jefferson. Otros argumentan que no va suficientemente lejos, que sigue siendo demasiado cautelosa al describir la naturaleza coercitiva de la relación. Pero representa un cambio fundamental, el reconocimiento de que no se puede contar honestamente la historia de Thomas Jefferson sin contar la historia de Sally Hemings, y que no se puede contar la historia de la fundación de Estados Unidos sin confrontar la esclavitud y sus violencias específicas. Los descendientes de Sally Hemings han esperado este reconocimiento durante generaciones. En 1999, después de la publicación de los resultados del ADN, pero antes del informe oficial de Monticello, algunos descendientes de Hemings solicitaron ser incluidos en la Asociación de Monticello, la organización que agrupa a descendientes documentados de Thomas Jefferson. Algunos fueron aceptados, otros fueron rechazados. La decisión de quién es reconocido como descendiente legítimo de Jefferson se convirtió en un campo de batalla sobre raza, legitimidad e historia. Los descendientes blancos de Jefferson, en su mayoría, habían bloqueado previamente cualquier reconocimiento de los descendientes de Hemings. Después del ADN y del informe de Monticello, esto ya no era sostenible, pero las tensiones persistieron. En 2002 se permitió por primera vez a descendientes de Sally Hemings participar en una reunión familiar de Jefferson en Monticello. Fue un evento cargado emocionalmente. Algunos descendientes blancos dieron la bienvenida a sus parientes recién reconocidos. Otros los evitaron. Un descendiente blanco dijo a la prensa: «Para mí es doloroso porque quiero pensar bien de Thomas Jefferson, y es difícil pensar bien de alguien que haría algo así».
Esta declaración encapsula la dificultad central. El reconocimiento de la relación de Jefferson con Hemings requiere abandonar una imagen idealizada del padre fundador. Pero la historia de Jefferson y Hemings no es una aberración. Es representativa. Lo que hizo Jefferson era común entre los hombres blancos esclavistas. La diferencia es que Jefferson era famoso, dejó registros exhaustivos y sus descendientes fueron eventualmente capaces de probar su ascendencia. Pero por cada Sally Hemings cuya historia conocemos, había miles de mujeres esclavizadas cuyos nombres nunca fueron registrados, cuyos hijos fueron vendidos antes de que pudieran recordar sus rostros, cuyas historias se perdieron completamente. La violencia sexual contra mujeres esclavizadas era sistemática y estructural. No era el resultado de la depravación individual de algunos hombres malos. Era el producto lógico de un sistema que definía a las personas negras como propiedad, que negaba a las mujeres esclavizadas todo derecho sobre sus propios cuerpos, que incentivaba a los esclavistas a producir más esclavos a través del nacimiento. El abuso sexual era una característica del sistema, no un error, y las consecuencias están con nosotros todavía. En Estados Unidos, una fracción significativa de los afroamericanos tiene ascendencia europea por esta razón: violación sistemática durante siglos de esclavitud. Esta ascendencia mixta no es el producto de historia de amor interracial, es el producto de violencia estructural. Es la evidencia genética de un crimen masivo. Y la negación de esta realidad, el deseo de contar historias de relaciones consensuales entre esclavistas y esclavizadas, es una forma de revisionismo histórico que borra la violencia que realmente ocurrió. La historia de Mrs. Jefferson y Hemings también nos obliga a confrontar la cuestión de la familia y la descendencia. Los hijos de Sally Hemings eran hijos de Thomas Jefferson. Eran sus hijos tanto como sus hijos con Martha. Pero Jefferson nunca los reconoció públicamente. Nunca les dio su apellido. Los mantuvo en esclavitud hasta que fueron adultos. Cuando murió, su testamento liberó a solo 5 personas entre más de 100 que poseía en ese momento, y 4 de ellas eran hijos o nietos de Sally Hemings. Esta liberación selectiva es evidencia de su paternidad, pero también de su profunda hipocresía. Si reconocía en privado que estos eran sus hijos hasta el punto de liberarlos, ¿por qué los mantuvo en esclavitud durante toda su vida? ¿Por qué nunca los reconoció? ¿Por qué nunca proporcionó para su madre, Sally, que vivió sus últimos años en libertad de facto, pero sin medios independientes de subsistencia? Las respuestas son complejas, pero apuntan a las realidades sociales del sur esclavista. Reconocer públicamente a hijos con una mujer esclavizada habría sido un escándalo social imposible para un hombre de la posición de Jefferson. Habría destruido su reputación, habría alienado a su familia blanca, habría complicado la herencia de su propiedad. Más fundamentalmente, habría cuestionado todo el sistema de esclavitud racial, que dependía de mantener una línea de color nítida entre blancos libres y negros esclavizados. Los hijos de relaciones interraciales amenazaban esa línea. Por eso, la ley de Virginia estipulaba que el estatus seguía a la madre, para asegurar que los hijos de mujeres esclavizadas permanecieran esclavos independientemente de su ascendencia paterna. Jefferson eligió el silencio y el secreto en lugar del reconocimiento. Esta elección protegió su posición social, pero condenó a sus hijos a vivir en esclavitud hasta la edad adulta. Cuando finalmente los liberó, fue de manera que minimizara el escándalo. Los 2 mayores fueron simplemente permitidos de irse tranquilamente. Los 2 menores
fueron liberados en su testamento cuando Jefferson ya no estaría vivo para enfrentar las consecuencias sociales. Esta historia también plantea preguntas profundas sobre cómo evaluamos a las figuras históricas. ¿Cómo debemos pensar sobre Thomas Jefferson sabiendo lo que sabemos ahora? Algunos argumentan que debemos separar sus logros públicos de sus fallos privados, que podemos honrar la Declaración de Independencia mientras reconocemos que su autor era esclavista y abusador. Otros argumentan que los fallos no son separables de los logros, que la hipocresía va tan profundo que contamina todo lo que Jefferson hizo. No hay una respuesta fácil. Lo que siento está claro es que no podemos seguir contando una historia simplificada de Jefferson como héroe intachable. Debemos contar la historia completa, incluyendo sus contradicciones, su complicidad en violencia estructural, su ejercicio de poder absoluto sobre las personas que poseía. Debemos reconocer que escribió sobre libertad mientras negaba libertad, que proclamó igualdad mientras mantenía desigualdad absoluta, que generó hijos que mantuvo en esclavitud. Esto no significa que todo lo que Jefferson hizo carezca de valor. La Declaración de Independencia sigue siendo un documento notable, aunque su autor no vivió según sus principios. La Universidad de Virginia que fundó sigue siendo una institución importante, aunque fue construida por trabajo esclavizado. Las ideas de Jefferson sobre democracia, educación y derechos naturales tuvieron influencia real, aunque no las extendió a todas las personas, pero debemos sostener estas contribuciones junto con sus crímenes, no en lugar de ellos. La historia de Sally Hemings también nos obliga a pensar sobre el género y el poder dentro de la esclavitud. La esclavitud no era idéntica para hombres y mujeres. Las mujeres esclavizadas enfrentaban todas las opresiones que enfrentaban los hombres esclavizados: trabajo forzado, castigo físico, separación familiar, falta total de derechos, más la vulnerabilidad específica a la violencia sexual. Sus cuerpos estaban sujetos a explotación reproductiva. Eran forzadas a tener hijos que se convertían en propiedad de sus amos. No tenían derecho a rechazar avances sexuales, no tenían protección contra violación, y cuando quedaban embarazadas de sus amos, eran culpadas en lugar de ser vistas como víctimas. Sally Hemings vivió toda esta realidad. Fue esclavizada desde su nacimiento, trabajó sin pago durante toda su vida, careció de derechos legales, fue poseída por el mismo hombre que había poseído a su madre. Y además de todo esto, fue sexualmente explotada durante décadas por el hombre que la poseía, produciendo al menos 6 embarazos, criando a los hijos de su amo en esclavitud, sin poder nunca estar segura de su destino o del suyo propio. Cuando murió, había sido liberada de facto pero nunca de jure, murió sin propiedad, y fue enterrada en una tumba sin marcar que se ha perdido. Su historia nos obliga a ver la esclavitud no solo como sistema de trabajo forzado, sino como sistema de violencia total que incluía violencia sexual sistemática. Nos obliga a reconocer a las mujeres esclavizadas no solo como trabajadoras, sino como víctimas de abuso sexual estructural. Y nos obliga a reconocer que este abuso no era ocasional o excepcional, sino integrado en el funcionamiento diario de la esclavitud. Hoy, los debates sobre monumentos confederados, sobre cómo enseñar la esclavitud en las escuelas, sobre cómo representar a los padres fundadores, todos tocan estas cuestiones. ¿Cómo recordamos un pasado que incluye tanto logros admirables como crímenes horribles? ¿Cómo honramos las ideas sin honrar la hipocresía? ¿Cómo reconocemos el sufrimiento sin perder de vista la resistencia y la supervivencia? No hay respuestas perfectas, pero la historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings sugiere algunos principios. Primero,
Debemos contar la verdad completa. No podemos editar las partes incómodas de la historia. Debemos confrontar lo que realmente ocurrió, incluida la violencia, la hipocresía, el sufrimiento. Segundo, debemos escuchar las voces de los marginados. Durante demasiado tiempo, la historia fue contada únicamente desde la perspectiva de los poderosos. Debemos tomar en serio los testimonios de personas como Madison Hemmings e Israel Jefferson. Debemos centrar las experiencias de los esclavizados, no solo las acciones de los esclavistas. Tercero, debemos reconocer el contexto sin usarlo como excusa. Sí, Jefferson vivió en una sociedad esclavista donde la mayoría de los blancos compartían sus prejuicios y prácticas, pero incluso en su propio tiempo había críticos de la esclavitud. Había abolicionistas. Había personas que veían la maldad del sistema y se oponían a él. Jefferson conocía estos argumentos. Los articuló él mismo en algunos de sus escritos, pero eligió su propio privilegio y comodidad sobre la libertad de las personas que poseía. Esa fue su elección moral y debe ser juzgado por ella. Cuarto, debemos reconocer el legado continuo. La esclavitud terminó en 1865, pero sus consecuencias perduran. Las disparidades raciales en riqueza, salud, educación, encarcelamiento en Estados Unidos contemporáneo son el resultado directo de siglos de esclavitud seguidos por un siglo más de segregación legal. La negación de la humanidad de las personas negras, que era central a la esclavitud, continúa manifestándose en violencia policial, en discriminación en vivienda y empleo, en desigualdad educativa. La historia de Jefferson y Hemmings no es solo historia del pasado, es historia del presente. Los descendientes de Sally Hemings, tanto los que conocen su ascendencia como los que quizás no la conocen, viven hoy en Estados Unidos y en 1900 en todo el mundo. Algunos de sus descendientes decidieron vivir como blancos y se integraron en la sociedad blanca, cortando lazos con su herencia negra para acceder a privilegios que les habrían sido negados de otro modo. Esta fue la elección que hicieron Harriet Hemings, Beverly Hemings y Eston Hemings. Fue una elección de supervivencia en una sociedad que castigaba brutalmente a las personas negras. Fue también el último legado de la relación de Jefferson con Sally Hemings, que sus propios hijos tuvieron que negar la mitad de su identidad para vivir con seguridad. Otros descendientes de Sally Hemings vivieron como negros y afrontaron toda la discriminación que esto implicaba en Estados Unidos de los siglos XIX y XX. Madison Hemings se quedó en Virginia, se casó con una mujer negra, crió a sus hijos como negros. Su entrevista de 1873 fue un acto de testimonio, un esfuerzo por asegurar que la historia no fuera completamente borrada. Fue ignorado durante un siglo, pero finalmente su verdad fue vindicada. En el siglo XXI, Monticello ha hecho esfuerzos por reconocer a las 600 personas que fueron esclavizadas allí durante la vida de Jefferson. Un proyecto llamado Getting Word, Recibiendo la Palabra, ha recopilado testimonios orales de descendientes de las personas esclavizadas en Monticello. Se han identificado miles de descendientes, se han recuperado historias familiares, se han reconocido nombres que habían sido olvidados. Esta es historia de reparación, aunque incompleta e insuficiente. La tumba de Sally Hemings sigue sin estar marcada y sin localizarse. No hay monumento a ella en Monticello, aunque hay uno grande a Thomas Jefferson. Su habitación fue ignorada durante casi 2 siglos antes de ser finalmente reconocida. Sus hijos fueron liberados, pero no reconocidos. Su historia fue negada durante generaciones. Incluso ahora, el reconocimiento de su humanidad y su sufrimiento es controvertido para algunas personas. Esto nos dice algo sobre cómo Estados Unidos todavía lucha con su historia. Es más fácil honrar a los padres
fundadores que confrontar sus crímenes. Es más fácil celebrar los ideales de la Declaración de Independencia que reconocer que su autor violó esos ideales cada día de su vida. Es más fácil hablar de esclavitud en abstracto que enfrentar las realidades específicas, brutales e íntimas de lo que la esclavitud realmente significaba. Pero la verdad histórica requiere que hagamos este trabajo difícil. Requiere que digamos los nombres, Thomas Jefferson y Sally Hemings. Requiere que digamos lo que ocurrió. Décadas de explotación sexual de una mujer esclavizada por el hombre que la poseía, comenzando cuando ella era una niña de 14 años. Requiere que reconozcamos que esto no fue amor, no fue consensual, no fue excusable, fue abuso de poder absoluto. Fue la manifestación íntima del horror estructural de la esclavitud. Fue un crimen, repetido una y otra vez durante décadas, produciendo al menos 6 embarazos, 6 niños nacidos en esclavitud, 6 vidas constreñidas por las decisiones de un hombre que puso su propia comodidad y reputación por encima de su libertad y reconocimiento. Y requiere que reconozcamos que Sally Hemings fue una persona real. Tuvo inteligencia, voluntad, sentimientos, esperanzas. Amó a sus hijos. Sobrevivió décadas de opresión. Negoció lo que pudo dentro de un sistema que le negaba toda agencia. Preservó su historia y la transmitió a sus hijos para que pudiera eventualmente ser conocida. Murió libre de facto pero no de jure, sin reconocimiento, sin propiedad, y fue enterrada en el olvido. Pero su historia eventualmente emergió, y con ella emergió una verdad que Estados Unidos había intentado suprimir, que sus padres fundadores eran humanos, falibles, capaces de gran hipocresía y gran crueldad, y que la libertad que proclamaban fue construida sobre la opresión que perpetuaban. Esta verdad es incómoda, pero es necesaria para cualquier comprensión honesta del pasado estadounidense y del presente estadounidense.